Padre rico, padre pobre, por Robert Kiyosaki. Él es Robert, y él, su amigo Mike. Ambos se sintieron discriminados porque un compañero no los invitó a su casa de playa, porque eran los únicos niños pobres de la clase. Ante esto, Robert consultó a su padre, una persona con gran preparación académica, y le preguntó cómo podría volverse rico. Su padre le dijo: si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. Usa tu cabeza, hijo. Y justo eso, hacer dinero, fue lo que empezó a hacer Robert. Junto con su amigo Mike recolectaron tubos de pasta de dientes y fundieron el plomo de los tubos para fabricar monedas. Al darse cuenta, su padre les dijo que estaban falsificando monedas y les sugirió que si querían aprender a hacer dinero, hablaran con el padre de Mike, que tenía varios negocios muy exitosos. El padre de Mike los recibió y decidió contratarlos en uno de sus negocios por un pago mínimo. Al poco tiempo y al no recibir una paga justa, Robert se quejó con el padre de Mike, y este les explicó que si realmente quieren ser ricos, deben mantener sus ojos abiertos ante las muchas formas de hacer dinero. Así que Robert y Mike encontraron una oportunidad, creando una biblioteca de cómics donde sus compañeros podían leer todos los cómics que pudieran en 2 horas, por el precio de lo que costaba uno solo. Contrataron a la hermana de Mike para administrar su negocio y lo hicieron crecer hasta que les generaba $10 por semana a cada uno. Así aprendieron su primera lección. Los ricos no trabajan por dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. El padre rico de Robert les enseñó algo que no enseñan en la escuela tradicional, pues nos educan para ser empleados y no para ser empresarios. Estos son 2 conceptos básicos de educación financiera: la diferencia entre un activo y un pasivo. Los activos suman flujo de dinero al ingreso, es decir, ponen dinero en nuestro bolsillo. Los pasivos, en cambio, sacan dinero de nuestro bolsillo. Sería el equivalente a los gastos. Un ejemplo de pasivos son las deudas, ya que esto aumenta en la medida en que aumentan los ingresos, pues mientras suba el ingreso familiar, las personas aspiran a comprar cosas más caras, como un auto nuevo, una casa más grande, muebles para la casa, etc. Y al mismo tiempo, estos pasivos como préstamos, tarjetas de crédito e hipotecas hunden la economía de las familias. Los activos, en cambio, son cosas que ponen dinero en tu bolsillo, el cual vuelves a invertir para que te vuelva a traer ingresos y así sucesivamente. El problema es que mucha gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo, y quedan atrapados en lo que Robert denomina la carrera de la rata, que es como ser un hámster en una rueda que no para de moverse, pero no va a llegar a ningún lado. Esta es la lección número 2. Para ser rico es necesario adquirir educación financiera. Robert nos platica del caso del fundador de McDonald's, donde el negocio no era vender hamburguesas, sino el negocio inmobiliario, comprando propiedades que generaban dinero a través de la venta de hamburguesas. Aquí Robert nos hace una pregunta: ¿por qué pasar nuestra vida siendo empleados en el negocio de alguien más y ayudándole a ser rico, cuando nosotros podríamos tener nuestro propio negocio? Y el tipo de negocio al que Robert se refiere son negocios que no requieran de nuestra presencia, como negocios automatizados por internet, la compra de acciones y bonos que aumentan su valor en el tiempo, bienes raíces que puedan generar ingresos como un local comercial o inmuebles para rentar, pagarés o productos que generen regalías o derechos de autor por tratarse de una creación propia, como libros, patentes, música, arte, etc. O cualquier cosa que aumente su valor o donde haya un mercado dispuesto a comprar. Esta es la lección número 3. Ocúpate de tu propio negocio. Para entender la economía,
es necesario saber qué son los impuestos. Estos se inventaron por los años 1800 en Inglaterra y después se extendieron a Estados Unidos, originalmente para recaudar dinero de los más ricos, pero con el tiempo castigó a los pobres y a la clase media, pues los ricos encontraron la forma de evitar pagarlos. ¿Cómo? A través de los negocios o las corporaciones. Los negocios primero ganan dinero, luego gastan y al final pagan impuestos. En cambio, los empleados primero ganan su salario, luego pagan impuestos y al final se quedan con lo que les resta para poder gastar. Esto se conoce como beneficios fiscales, que ayudan mucho más a los negocios, es decir, a los empresarios más que a los empleados. Para desarrollar una inteligencia financiera y poder sacar provecho a los beneficios fiscales, es necesario aprender contabilidad y saber identificar los puntos débiles y fuertes de un negocio, aprender estrategias de inversión, aprender cómo funcionan los mercados, es decir, entender la ley de la oferta y la demanda de un producto o servicio. Por ejemplo, saber en qué época del año suben los precios porque las personas buscan mucho un producto y no hay suficiente producción. Y por último, conocer un poco de leyes de nuestro país para poder comercializar o para defendernos y evitar posibles demandas. En resumen, la lección número 4 es: el conocimiento es poder. También es importante entender qué es la riqueza, pues hace muchos años la riqueza era equivalente a la tierra. Después la riqueza fue la industria. Hoy en día la riqueza está en la información. La inteligencia financiera significa buscar más opciones, estar más atentos a los cambios de mercado y encontrar maneras de crear oportunidades que nos beneficien. Robert nos dice que el activo más importante no es el dinero, sino la mente. Y para crear dinero, primero debemos encontrar las oportunidades donde nadie más las ha visto, es decir, ser creativos. También debemos juntar el dinero suficiente para tu siguiente paso y organizar a gente inteligente y contratar personas más hábiles para que trabajen para nosotros. Esto nos demuestra la lección número 5. Los ricos inventan el dinero. Robert sugiere que debemos aprender de todo un poco y no especializarnos en un solo campo. Como ejemplo, nos platica una historia donde una periodista le confesó que quería ser autora de bestsellers como él y le contó que escribía novelas, pero hasta ese momento no había pasado nada con ellas. Robert le sugirió que tomara un curso de ventas, pues todos los días conocemos gente talentosa en su campo, pero que son pobres, debido a que les falta una habilidad más para alcanzar el éxito en lo que hacen. ¿Cuál es esta habilidad? Aprender a vender. Si tuvieran esta habilidad sumada a lo que ya saben, podrían promoverse a sí mismos y ser muy exitosos en sus profesiones. Las principales habilidades que Robert recomienda desarrollar son ventas y marketing, es decir, saber vender, manejo de flujo de efectivo o aprender a manejar eficientemente el dinero, saber escribir, saber negociar y, muy importante, saber cómo dirigirse a las personas. Manejo de gente, es decir, aprender liderazgo, así la gente te seguirá en tus proyectos. Y finalmente, manejo de sistemas o aprender a manejar toda clase de herramientas tecnológicas. Con esto podemos ver lo que Robert nos quiere decir en la lección número 6. Trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Pues generalmente la gente busca un empleo por un mejor sueldo, siendo que deberían buscarlo con el fin de aprender nuevas habilidades y aplicarlas en su camino a crear su propio negocio y lograr la libertad financiera sin tener que depender de un sueldo. Te invito a tener tu propia experiencia con este libro que está lleno de valiosas enseñanzas que, de aplicarlas a tus finanzas personales, podrán serte de gran utilidad. Si te gustó este video, suscríbete y te deseo el mejor de los éxitos.